Hola, buenas tardes, bendiciones. Bueno, acá seguimos con la tsunamita, la segunda parte. Así que primero vamos a hacer una pequeña oración para estar en comunión con un Padre y después seguimos con esta hermosa historia. Amado Padre Celestial, te doy gracias por un día más de vida, por estar en tu presencia, porque tú eres el que obra en medio de nosotros, amado Padre Celestial, el que tú te mueves entre medio de tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Señor, por un día más, porque puedo estar un día más ante tu presencia, trayendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, continuamos con la tsunamita. Dice: estando en la casa de la tsunamita, Eliseo no intentó cruzar los límites que como hombre de Dios sabía que debía de tener. De hecho, él ni siquiera se acercaba directamente a esta mujer, sino que cuando debía hablarle, usaba como medio de acercamiento a su criado. La carta de presentación de Eliseo era la forma tremenda como Dios lo respaldaba. Del mismo modo, en vez de ocuparte de anunciar quién eres, deja que tus hechos se encarguen de revelarlo, porque ¿de qué vale decir lo que eres cuando no cuentas con el respaldo de Dios para avalarlo? Eliseo le dijo a la tsunamita: el año que viene para esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Y al año siguiente para esa fecha la tsunamita tuvo un hijo tal como Eliseo se lo había dicho. Eliseo no tenía poder en sí mismo para hacer que ese milagro aconteciera, sino que necesitaba ser respaldado por Dios para lo que había dicho se hiciera efectivo. Y Dios, conforme a la palabra hablada por su representante en la tierra, se manifestó a favor de la tsunamita y de su casa tal como él lo había profetizado. Y el profeta habló en el monte en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice. Ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Deuteronomio 18:22. Mantuvo un alto nivel de control frente a la crisis y la presión. No hay nada que ponga más a prueba nuestro nivel de madurez que los momentos de crisis y presión a los que somos expuestos. Y fue la crisis que llegó a la casa de la mujer tsunamita a causa de la muerte de su hijo, lo que dejó en evidencia que la ilustre forma como esta mujer se describe no solo se trata de un simple concepto. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba en los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Segunda de Reyes 4, del 18 al 23. Antes de enterrar al niño, consultó la fuente de donde éste salió. El hijo de la tsunamita representaba la recompensa que Dios le otorgó por medio del profeta Eliseo, por causa de las atenciones que ella había mostrado para con él. Y el hecho de estar consciente de esto fue lo que hizo que cuando su hijo falleció, en vez de enterrarlo, ella se dirigió a la fuente de donde el niño salió. ¿Y tú qué haces cuando aparentemente muere la bendición que Dios te dio? ¿Cuál es tu reacción cuando tus hijos se apartan de los caminos del Señor
cuando el médico te dice que padeces alguna enfermedad incurable o cuando el banco te avisa con una notificación diciendo que estás a punto de perder tu casa. ¿Cuál es el modo como te manejas cuando descubres que tu pareja te ha sido infiel? Cuando decide abandonar la casa o cuando sin darte muchas explicaciones te pide el divorcio. Estás tan solo alguna de las caras con las que pueden llegar a nuestra vida los tiempos de crisis. Pero aunque ciertamente esos tiempos nos golpean, nos sacuden y hacen que parezca como que todo se desploma, no te apresures a rendirte. En vez de esto, sigue el ejemplo que nos da la tsunamita, quien antes de enterrar su bendición fue de vuelta a la fuente de donde esa bendición salió. Imagínate lo diferente que hubiera sido esta historia si esta mujer, en vez de ir al profeta, hubiera procedido a enterrar a su hijo. Muchas de las cosas que están aparentemente muertas en tu vida pueden volver a restaurarse si en vez de aceptar su estado actual como válido, decides presentarlas delante del Señor. Conéctate con Dios en medio de tu dolor, porque solo en Él encontrarás la respuesta que necesitas para hacer frente a cualquiera que sea tu situación. Aunque no en todos los casos la indicación del Señor sea la misma, solo buscando la respuesta de Dios en medio de tu crisis que vas a poder recibir las instrucciones correctas acerca de lo que debes hacer en cualquiera que sea tu situación. No quiso turbar a su marido con lo que estaba pasando. El modo como la tsunamita se manejó en este punto es verdaderamente loable, porque como dijimos anteriormente, ella era una mujer sumisa que mostraba a su esposo el debido respeto y consultaba con él las cosas que iba a realizar antes de hacerlas. Como mujer de revelación que era, evitaba hacerle comentarios que pudieran afectar su fe e incitarlo a dar instrucciones que no estuvieran de acorde con la respuesta que ella podía obtener al llevar su caso directamente a donde hallaría respuesta de Dios. Solo hablaba sus asuntos con las personas indicadas. No todas las personas tienen la madurez necesaria para darte la palabra o la directriz que necesitas recibir en ciertos momentos. Por eso, a la hora de hablar acerca de tus problemas, debes identificar muy bien a aquellos que por su sabiduría y grado de conexión con el Señor pueden darte una palabra acorde a la voluntad de Dios para ti en determinados momentos. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado: «He aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido y a tu hijo?» Y ella dijo: «Bien». Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó al criado para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: «Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado». Y ella dijo: «¿Pedí yo, hijo, a mi señor? ¿No dije que no se burlase de mí?» Segunda de Reyes 4, 25 al 28. Al notar cómo responde la tsunamita al criado de Eliseo, algunos pueden pensar: pero ella mintió al decirle a Gehazi que todo iba bien, cuando en realidad su hijo se encontraba muerto. Pero sí, parafraseando lo dicho por esta mujer al criado de Eliseo, tenemos lo siguiente: «Gracias por preguntar, pero la situación que tengo está por encima de tu capacidad para poder resolverla».
No cuentes tus asuntos a todo aquel que te pregunte lo que te pasa, porque a muchos en el fondo no les importa y solo quieren que les informes para complacer su morbo. Y otros, aunque quieran ayudarte, no podrán hacer absolutamente nada. De hecho, resulta ser hasta peligroso contarles tus asuntos a personas que no cuentan con la capacidad para guiarte, ya que en vez de servirte de ayuda, el consejo que ellos te dan puede confundirte y por ende hacer que tomes decisiones totalmente contrarias a las que Dios espera que tomes en ese tiempo. Sin embargo, esto en ninguna manera significa que debes reprimirte o que no puedas buscar a alguien para poder desahogarte, sino que debes abrir tu corazón solamente ante las personas correctas, tal como vemos que hizo la tsunamita. Y ella dijo a Eliseo: «¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije que no te burles de mí?» Al ir a donde aquellos que cuentan, el ir donde aquellos que cuentan con la debida conexión con el Señor en nuestros momentos de crisis y presión, siempre hará que seamos alentados y bien direccionados, aunque nuestra solución no siempre la obtengamos de forma inmediata. No obstante, dispuesta a conformarse con nada distinto a la perfecta voluntad de Dios. Si bien es cierto que frente a algunos momentos de presión que llegan a nuestras vidas, a veces no encontramos la salida, no menos cierto es que en otras ocasiones una de las cosas que pueden hacer que una crisis se vuelva aún más complicada es aceptar una solución que, aunque parezca ser buena y válida, no es la indicada para nuestro caso específico. Aunque para otras personas que han pasado por alguna situación parecida haya sido la salida, no significa que en nuestro caso también sea la misma. Bueno, qué terrible, ¿no? Esto, no sé, para mí es muy apasionante. Pero bueno, hoy en esta parte el Señor te dice: ¿y tú cómo reaccionas cuando parece que tu bendición se muere? Hoy te digo, no te apresures a rendirte. En vez de eso, sigue el ejemplo de la tsunamita, quien antes de enterrar su bendición fue a ver a su fuente, de donde salió su bendición. Conéctate con Dios en medio de tu dolor, de tu proceso. Busca a Dios en medio de toda tu crisis para recibir la dirección y la instrucción correcta para saber cómo debes actuar, porque solamente Él te puede dar la dirección y las instrucciones correctas, cómo tenés que manejarte y cómo tenés que seguir en tu proceso, en tu crisis, con tu dolor, poniendo todo en su presencia, y donde Él te va a llevar y te va a decir cómo tenés que manejarte, porque Él es el único que conoce la verdad de nuestras vidas y sabe y quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, llevando todo a su presencia, Él nos va a mostrar la salida y nos va a decir cómo tenemos que manejarnos en nuestro proceso o en nuestras crisis. Así que bueno, espero que te sigas conectando con el Señor, que busque de su presencia para que Él pueda direccionar tu vida, que te sea de bendición estas palabras y que bueno, puedas estar en comunión con el Padre, ¿no? Así que bueno, los dejo con la paz del Señor y bueno, ya voy a seguir la otra parte, la parte final de la tsunamita. Los quiero mucho, los extraño y bueno, ya esperemos que pronto podamos salir de toda esta pandemia para poder estar juntos nuevamente. Los dejo con la paz del Señor.